No sé ni cómo empezar esto. Cada vez que cierro los ojos y recuerdo ese día, siento que el pecho se me aprieta, como si el aire decidiera abandonar mis pulmones. Todo comenzó con una nota, una simple hoja doblada apresuradamente y colocada en el buzón de mi casa. No parecía algo importante al principio, pero en cuanto vi la letra desordenada y las palabras escritas con tanta rabia contenida, supe que mi vida no volvería a ser igual. Sé lo que hiciste. Si no quieres que tu familia se entere, vas a hacer exactamente lo que te diga. Así, sin rodeos, directo a la yugular. Me quedé congelada con el papel en las manos, incapaz de reaccionar. Mi mente, siempre tan lógica y ordenada, empezó a correr desbocada. ¿Quién lo sabía? ¿Cómo lo había descubierto? Era imposible. ¿Había sido cuidadosa o no? Antes, suscríbete, dale like y comparte. Por fuera mi vida era perfecta, de esas que hasta generan envidia en los demás. Vivía en un barrio tranquilo, rodeada de casas con jardines cuidados, donde los niños jugaban en las aceras y los vecinos se saludaban con sonrisas amables. Mi casa tenía cortinas blancas, flores en las ventanas y un pequeño huerto que cuidaba con dedicación. En la intimidad, mi matrimonio con Julián hacía agua por todos lados. Nos habíamos convertido en compañeros de casa, en socios que compartían responsabilidades, pero no vida. Nicolás, el vecino nuevo, era todo lo que Julián no era. Joven, carismático, despreocupado, se había mudado justo enfrente de nuestra casa y desde el primer momento en que nuestras miradas se cruzaron, algo cambió en mí. Su sonrisa, tan natural y espontánea, me desarmaba. Recuerdo el día en que Nicolás llegó al vecindario como si hubiera sido ayer. Era una tarde cálida de primavera y yo estaba en la cocina, mirando por la ventana mientras él descargaba cajas de su auto. Su música, un tanto escandalosa, resonaba por toda la cuadra, pero no parecía importarle. Era joven, probablemente unos 10 años menor que yo, y tenía esa actitud relajada que solía asociar con la juventud, con la libertad de no tener responsabilidades aplastantes. Todo comenzó de manera inocente, casi imperceptible. Un saludo casual cuando coincidíamos en el jardín, un comentario divertido en la fila del supermercado. Siempre encontraba algo para decirme, algo que me hacía sonreír, aunque fuera solo por un segundo. Era ese tipo de persona que parece saber exactamente qué decir para iluminarte el día. Me repetía a mí misma que no había nada malo en ello, que solo era un vecino amable. Pero, en el fondo, sabía que esa sonrisa que se dibujaba en mi rostro cada vez que hablábamos era más peligrosa de lo que quería admitir. Un día, mi auto no arrancó. Estaba furiosa, frustrada, y en ese preciso momento, Nicolás apareció como si el universo lo hubiera enviado. ¿Necesitas ayuda?, me dijo con esa sonrisa que lo hacía parecer seguro de sí mismo y encantador. Mi primer impulso fue decir que no, que podía solucionarlo sola, pero la realidad era que no tenía ni idea de qué hacer. Acepté, un poco avergonzada, y él lo hizo todo parecer tan fácil. Mientras hablábamos, me di cuenta de algo que no quería aceptar. Me atraía. No era solo su físico o su actitud, era la forma en que me hacía sentir. Me sentía viva, como si todo el peso de mis responsabilidades se desvaneciera cuando estaba cerca de él. Cuando Julián se fue de viaje por trabajo, Nicolás me invitó a tomar una copa de vino en su casa. Después de esa noche, decidí que nunca más volvería a verlo de esa manera. La culpa me consumía, pero al mismo tiempo había una parte de mí que no quería dejarlo ir. Sin embargo, mi decisión de cortar todo contacto se volvió irrelevante cuando llegó esa maldita nota. La encontré en mi buzón una mañana cualquiera, doblada de forma apresurada. En cuanto leí las palabras escritas con tanta crudeza, supe que alguien sabía lo que había hecho. Tengo pruebas. Quiero dinero. Mi primer instinto fue pensar en Nicolás. Lo enfrenté ese mismo día, pero él negó todo con una tranquilidad que me sacaba de quicio. ¿Yo? ¿Por qué haría algo así?, me dijo, inclinándose contra el marco de su puerta, como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Pero algo en su actitud me hizo dudar. Era evasivo, y aunque sus palabras parecían sinceras, su mirada me decía otra cosa. Antes de seguir, suscríbete, dale like y comparte.
A partir de ese momento, mi vida se convirtió en un torbellino de paranoia y miedo. Revisaba las ventanas constantemente, asegurándome de que nadie estuviera mirando. Cada vez que alguien me hablaba, pensaba que sabía algo. Cada vez que Julián me miraba, temía que pudiera leer la culpa en mi rostro. Cuando creí que ya no podía vivir con más miedo, las cosas empeoraron. Las notas dejaron de ser indirectas y sutiles. Ahora llegaban con detalles más personales, como si el chantajista estuviera acechando cada movimiento de mi familia. Hoy los vi salir al parque. ¿Qué pensarían tus hijos si supieran la verdad? Decía una de las notas, y esa frase me dejó sin aliento. No solo sabía lo que había pasado entre Nicolás y yo, sino que estaba observando a Martín y Sofía, a Julián, a todos nosotros. Sentí como si las paredes de mi casa se cerraran sobre mí. La cantidad de dinero que pedían aumentaba con cada nota y la amenaza implícita de dañar a mi familia, de exponerme, era una presión insoportable. Cada día me levantaba con la sensación de estar viviendo una pesadilla. La desesperación me llevó a tomar una decisión que cambiaría todo, descubrir quién estaba detrás del chantaje. Comencé a observar a Nicolás desde lejos, aunque no sabía si realmente era él el culpable. Algo en su comportamiento parecía distinto. Lo veía salir de casa a horas inusuales, hablando por teléfono con un tono que no encajaba con su actitud despreocupada de siempre. Decidí seguirlo una tarde. Me sentía ridícula, como una detective de película barata, pero no tenía otra opción. Necesitaba respuestas. Lo que descubrí esa tarde me dejó helada. Nicolás no solo era el vecino encantador que había logrado envolverme en su red, tenía una vida paralela que ni siquiera imaginaba. Lo vi reunirse con un hombre al que le entregó un sobre de dinero, y más tarde lo encontré en un café hablando con otra mujer. Ella lloraba y él la abrazaba, diciéndole algo que no pude escuchar, pero su lenguaje corporal era claro. Había otras víctimas. Decidí investigar más y hablar con algunos vecinos. Fue entonces cuando conocí a Clara, quien vivía al final de la calle. Entre lágrimas, me confesó que Nicolás había hecho lo mismo con ella: seducirla, ganarse su confianza y luego chantajearla. No pude soportar más. Necesitaba enfrentar a Nicolás y saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Lo encontré en su casa una noche y, con el corazón a punto de salirse de mi pecho, lo encaré directamente. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me estás arruinando la vida?, le grité, mientras él intentaba mantener la calma. Al principio lo negó todo, como siempre, pero al darse cuenta de que no iba a retroceder, terminó confesando. Necesito el dinero, Lucía. Estoy metido en problemas. Si no pago mis deudas, me matan, me dijo con una frialdad que me hizo temblar. No había arrepentimiento en su voz, solo desesperación. Después de hablar con Clara, supe que no podía enfrentar esto sola. Clara era una mujer valiente, pero también estaba destrozada por lo que Nicolás había hecho. Entre las dos, ideamos un plan para detenerlo. Decidimos que la única forma de salir de esta situación era exponerlo y asegurarnos de que no pudiera hacerle daño a nadie más. Le envié un mensaje a Nicolás diciéndole que estaba dispuesta a darle el dinero que pedía, pero que necesitaba reunirme con él en un lugar discreto. Escogimos un pequeño parque, lo suficientemente apartado como para que nadie sospechara, pero público para evitar que intentara algo más. Clara llegó antes que yo, escondida entre los arbustos con su teléfono listo para grabar todo lo que pasara. Cuando llegó Nicolás, estaba más confiado que nunca, como si tuviera el control absoluto de la situación. Nicolás comenzó a exigirme más dinero, asegurándome que si no le pagaba, mi vida se convertiría en un infierno. Yo, fingiendo estar derrotada, le entregué un sobre con lo que él creía era dinero, pero en realidad solo contenía papeles en blanco. Fue en ese momento que Clara salió de su escondite y le mostró el video que había grabado. Tenemos todo, Nicolás, cada palabra, cada amenaza. Si no desapareces de nuestras vidas, esto va directo a la policía, le dije con una firmeza que ni yo sabía que tenía. Por primera vez, lo vi acorralado. Aunque Nicolás había desaparecido, las cicatrices de lo que sucedió se quedaron conmigo. Cada vez que miraba a Julián, sentía un nudo en el estómago.
Sabía que no podía seguir viviendo con este secreto, que la única forma de encontrar algo de paz era confesarle todo. Una noche, después de que los niños se durmieran, me senté con él en la sala y le conté todo. Mi error, el chantaje, el miedo, todo. Julián pasó de la incredulidad al dolor en cuestión de segundos. No dijo nada durante un largo rato, solo se quedó ahí, mirándome como si no pudiera reconocerme. Finalmente me dijo que necesitaba tiempo para procesarlo, pero que no quería perder a su familia. Sus palabras me dieron una esperanza que no creí merecer. Con el tiempo, Julián y yo comenzamos a trabajar en nuestra relación. No fue fácil, pero ambos estábamos dispuestos a intentarlo. Poco a poco, reconstruimos la confianza que habíamos perdido. Y aunque las cosas nunca volverán a ser como antes, siento que ahora somos más honestos el uno con el otro. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Déjame en los comentarios qué opinas de esta historia. Nos vemos en el próximo video.